De nuevo nuestro saludo, señoras y señores, en este especial de informe semanal. Hablar de las organizaciones humanitarias es tener que reconocer inmediatamente la importancia que su presencia ha ido adquiriendo en cualquiera de los cientos de guerras, de conflictos armados que hoy soporta simultáneamente el mundo, aunque de esa cifra tan alta de esos cientos, solo 2 o 3 sigan siendo noticia en los informativos. Y es que vivimos unos momentos en los que las relaciones internacionales, el derecho internacional, amparándose en la no injerencia de los Estados, justifican su parálisis, su pasividad ante tanto drama y ceden toda acción al derecho humanitario. Al lado de estas organizaciones que se nutren de voluntarios con una única ideología, la solidaridad, queremos esta noche destacar la presencia de ese grupo de soldados españoles en la antigua Yugoslavia. Un equipo de informe estuvo en Ruanda, en Somalia y en Bosnia para recoger tanta generosidad, tanta entrega. Vení, que movilice la rodilla. Los telediarios de 1994 han estado llenos de noticias sobre la ayuda española en los escenarios de las principales tragedias que afligieron al mundo durante los últimos meses. Las imágenes del horror conmovieron a la opinión pública. La madre de este niño se nos acaba de morir de cólera y de hambre. Militares y civiles, entidades oficiales y organizaciones no gubernamentales, misioneros y voluntarios laicos se han afanado en combatir al hambre, la enfermedad y la muerte. Este empeño humanitario respondía a la inquietud de nuestra sociedad, que colaboró masivamente en las campañas de ayuda. Y nuestro país se ha mostrado este año como uno de los más solidarios del mundo. Las decoraciones navideñas de Split, una ciudad en el sur de la antigua Yugoslavia, parecen iguales a las de estos días en cualquier pequeña población europea. Pero estas luces forman parte del espejismo de la retaguardia croata, en medio de la tragedia que ensangrenta los Balcanes. El paisaje es completamente distinto en las zonas castigadas por la guerra. Apenas se ven luces en las noches de Mostar, ciudad mártir entre cuyas ruinas se vive un ambiente de angustia y amargura. La única nota de color que evoca la Navidad en Mostar se alza sobre los sacos terreros de un puesto de control de los cascos azules en una de las carreteras que conducen a los frentes de guerra. Nuestros soldados vigilan el cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego, impidiendo el paso de tropas y armamentos. Las obligaciones militares no impiden las celebraciones navideñas. En la intimidad de los campamentos de los cascos azules españoles se cumple con la tradición popular del Belén y se improvisan algunos villancicos cuartelet entre bromas y risas que ocultan la nostalgia inevitable de estos días. El llamado Boulevard de la Muerte no es el mejor paisaje para una Navidad, pero su desolación explica la razón principal de la presencia del puñado de españoles, militares y civiles que trabajan entre los horrores de la guerra en Bosnia. Horrores repetidos en distintos rincones del mundo ante los que se ha producido una reacción popular. Desde los cascos azules a los objetores de conciencia, los misioneros y las organizaciones no gubernamentales, la presencia española en los escenarios internacionales se ha multiplicado durante los últimos meses para llevar ayuda humanitaria a todas las tragedias.
Un ejemplo de la participación de nuestros cascos azules en tareas de ayuda humanitaria, más allá del cumplimiento de sus misiones militares, son las visitas a los colegios de las regiones más afectadas por la guerra para enseñar a los pequeños cómo conjurar la amenaza de los explosivos. Nos encontramos en la cuarta escuela de Mostar Este, continuando con la campaña de mentalización de los niños para que no toquen ningún tipo de mina, bomba o explosivo que podamos encontrar en la calle. Acabamos de terminar la fase, digamos, de presentación técnica y ahora estamos en una demostración práctica que se va a hacer con el equipo de desactivación de explosivos que cuenta el batallón español y el robot que pensamos que va a ser la atracción de esta jornada. Frente a las puertas del colegio y coincidiendo con la visita de los militares españoles, un grupo de objetores de conciencia efectuaba un reparto de verduras frescas entre la población. La distribución de la ayuda alimentaria es una de las tareas encomendadas a los objetores del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Ahora nos vamos a dirigir hacia las zonas rurales del norte de Mostar a acabar de repartir para luego volveremos aquí a la ciudad, a las guarderías y, bueno, en fin, esperamos no tardar mucho, va a hacer un frío espantoso en el día de hoy. En el hospital de la ciudad de Jablanica, fortificado desde que fue blanco de la artillería, desemboca otra de las vías de reparto de ayuda a cargo de la sección española de Médicos del Mundo. Los establecimientos sanitarios de Bosnia dependen de los envíos de materiales y medicamentos que realizan las organizaciones humanitarias internacionales. En estas zonas es un lujo para la población el disponer de medicamentos, pues periódicamente los surtimos a los hospitales de la zona donde trabajamos de medicamentos. Normalmente son donaciones de la Comunidad Europea, de los proyectos que tenemos por aquí, pero también hay donaciones privadas. Hoy ha sido, por ejemplo, una donación del Ayuntamiento de Barcelona en parte y en parte de Farmacéuticos Sin Fronteras. El mayor hospital de Mostar se improvisó en el local de un supermercado utilizando grandes contenedores como quirófanos. Pero la voluntad y la imaginación no pueden reemplazar a los especialistas necesarios para hacer funcionar un hospital. Solo la presencia de voluntarios extranjeros logra paliar la carencia de cuadros médicos. Esta mujer, que sufría gangrena en una pierna, no habría podido ser operada sin la presencia de la anestesista española de Médicos del Mundo. Aquí hay muchas deficiencias, funciona prácticamente el hospital por la ayuda humanitaria y anestesistas no tienen. Entonces somos los que venimos de Médicos del Mundo, que intentamos estar siempre uno por lo menos para anestesiar. Hay bastante trabajo, atiende a población civil fundamentalmente, pero en momentos de guerra vienen también soldados. La falta de médicos acentúa el drama de la guerra. No es fácil encontrar voluntarios capacitados para trabajar en estas circunstancias. Y a veces la ayuda de las organizaciones civiles no resulta suficiente. Entonces los cirujanos militares del Batallón Español de Cascos Azules acuden a pasar consulta y operar en los hospitales de Bosnia. Nos hemos encontrado con un panorama francamente desolador, con lesiones gravísimas y con muy pocos medios materiales y humanos para poder resolver dicha patología. Postradas y todavía con el miedo en sus ojos, las víctimas de todas las guerras dan testimonio de idénticos horrores. Su dolor convierte a la medicina en el más visible y urgente de los trabajos de ayuda humanitaria. Lejos de la actualidad permanente de Bosnia, en conflictos olvidados como el de Somalia, se encuentran equipos médicos españoles pertenecientes a distintas organizaciones. Médicos, enfermeros y logistas que se enfrentan a tragedias crónicas de las que apenas llegan noticias. A principios de mes, Informe Semanal asistió a la inauguración de un hospital de Médicos Sin Fronteras en la localidad somalí de Jowhar, una maternidad financiada por la Comunidad Europea en una zona donde cada parto supone un alto riesgo de muerte tanto para la mujer como para la criatura.
Pero fue Ruanda la tragedia que golpeó todas las conciencias y sirvió de fulminante para la solidaridad. Desde el mes de abril, el bombardeo de imágenes atroces fue incesante. Primero las matanzas tribales, después la guerra y el éxodo masivo. Finalmente, el cólera y el hambre. Cientos de miles de refugiados cruzaron las fronteras de Tanzania y Burundi y se hacinaron en gigantescos campos de acogida. En su ayuda se movilizaron las organizaciones no gubernamentales, actuando con mayor rapidez y eficacia que los gobiernos de sus respectivos países. Junto al reparto de mantas y alimentos o la depuración del agua, se inició la lucha contra las enfermedades con campañas de vacunación masiva. También se improvisaron quirófanos donde operar siempre en condiciones extremas a las víctimas de la guerra, como este niño de 9 años a quien las balas segaron una pierna. En el mes de julio, la tragedia de Ruanda alcanzó proporciones dantescas. La ciudad de Goma, en la frontera del Zaire, se convirtió en espejo del infierno. Durante 2 semanas asistimos impotentes a un espectáculo patético, repetido en cada telediario. Decenas de miles de personas agonizaban al borde de los caminos. Los militares franceses calcularon que se producía una muerte por minuto, pero nadie se detuvo a contar los muertos. Resultaba imposible saber cuántos caían víctimas del cólera, la disentería, el agotamiento o la violencia. Esta mujer tiene 29 años, su marido ha muerto hace menos de 1 hora y ella no va a durar mucho. Tiene 4 niños que van a quedar aquí al borde de la carretera sin que nadie los recoja cuando se lleven su cadáver. En un constante ir y venir, los camiones retiraban cadáveres y los conducían a las fosas comunes. Cada vez que una de aquellas tumbas gigantescas se llenaba, las excavadoras las cubrían con la tierra que extraían abriendo otra fosa al lado. Las noticias de Ruanda se volvieron insoportables. Se nos llenaron los ojos con imágenes tan duras como las de aquel niño que aguardaba la muerte recostado sobre el cadáver de su madre, o la de la criatura corriendo tras el camión que se llevaba el cuerpo de su hermano, o la del pequeño que siguió a su familia hasta el depósito de cadáveres. Las únicas crónicas que ofrecían algo de esperanza eran las que hablaban de los voluntarios internacionales que, desbordados por la magnitud del desastre y carentes de casi todo, se enfrentaban a la muerte en los campos de Goma. Están las venas cerradas, está muy deshidratado. La televisión y los periódicos ofrecían cada día los números de las cuentas bancarias abiertas en ayuda de Ruanda, y enseguida la solidaridad ciudadana desbordó las previsiones más optimistas. En un mes se recaudaron más de 3.000 millones de pesetas, situando a España en cabeza de los países donantes, con casi el doble de lo aportado por Alemania. Considero que es muy importante que la gente sepa lo que hay, que tome conciencia y que intente ir un poquito más lejos, abrir los horizontes de su mente, de su realidad, y vea que la solidaridad es absolutamente imprescindible, muy importante para que toda esta gente pueda, con esa solidaridad, salvarse y tener un mínimo de esperanza. Podría decirse que las organizaciones no gubernamentales más antiguas son las de los misioneros, presentes en todos los rincones olvidados del planeta desde muchas décadas atrás. Más allá de su empeño evangélico, el trabajo de los misioneros tiene un efecto de ayuda social que se acrecenta en momentos de catástrofe. Muy pobre, este hombre se ha curado bien, pero está muerto de deshidratación, pobre. Y está ardiendo esto. Se ha ido a morir ahora. Sin el respaldo financiero con que cuentan las principales organizaciones humanitarias, un puñado de misioneros españoles en Ruanda se esforzaba en auxiliar a las víctimas de la tragedia. Pero la falta de reconocimiento internacional de su trabajo excluyó a los religiosos de los repartos de material de ayuda.
Los misioneros españoles estamos aquí como mendigos al pie de los organismos internacionales, llevamos a Médicos Sin Fronteras, a todos que son extranjeros pidiéndole dennos medicina, dennos cualquier alimento, que hemos visto esto, hemos visto lo otro, por favor. La iglesia en construcción de los carmelitas descalzos en Goma se convirtió en improvisado hospital. Bajo su techo, en un trágico amasijo de dolor y esperanza, centenares de refugiados ruandeses, hambrientos y enfermos, recibieron los primeros cuidados médicos. El patetismo de los llamamientos de médicos y misioneros tuvo como respuesta el envío de aviones con ayuda oficial española bajo la coordinación de Cáritas. El esfuerzo solidario llegó tarde para muchos, cuyas vidas se consumieron en la hoguera de odios tribales de Ruanda. Pero sirvió y sirve todavía para socorrer a muchos más que permanecen atrapados en los campos de refugiados sin poder regresar a sus hogares y condenados a depender de la caridad internacional. En estos barracones, que parecerían un lujo a los ruandeses, viven su infortunio otros refugiados. Son los bosnios, empujados por la guerra hasta Jablanica. Cada albergue recoge a 6 familias que comparten el desarraigo y la provisionalidad. Su intimidad se ahoga en el hacinamiento de los dormitorios, pero tienen un techo, calefacción y comida. Y sobre todo, tienen la seguridad de que seguirán vivos. Las historias de los refugiados son siempre idénticas. Cuentan que la guerra les expulsó de su hogar, que su casa fue destruida o alberga a una familia del enemigo. No se puede vivir en el caos y la destrucción, saber la ciudad dividida entre enemigos mortales y asistir a los horrores protagonizados por amigos o vecinos sin sufrir las consecuencias de esa locura colectiva que es una guerra. En la población civil la guerra ha producido lo que se conoce como el síndrome postraumático, un síndrome postraumático de guerra, y implica básicamente depresión, ansiedad, retraimiento, mecanismos paranoides, es decir, un total colapso de la capacidad psíquica de la gente. En el búnker de un refugio antiatómico se encuentra el Hospital Psiquiátrico de Mostar, atendido por médicos del mundo. Pero entre estos muros no están los que debieran, los maníacos peligrosos que desencadenaron y mantienen el infierno de la guerra en los Balcanes. Estas pobres gentes son víctimas de esa guerra, hombres y mujeres que enfermaron al no resistir tanto horror. Quienes sí están junto a ellos son los locos maravillosos de la ayuda humanitaria, los médicos y enfermeros, los voluntarios que les tienden una mano. Cada vez son más, afortunadamente, esos locos de batas blancas o hábitos religiosos, gentes que arriesgan sus vidas por los demás, unos movidos por la fe, otros con ideales humanitarios. Hay entre ellos quienes cumplen una vocación profesional o buscan una coherencia ética, también quienes canalizan ansias de aventuras y quienes huyen de una realidad que les disgusta. Pero su trabajo y su entrega tienen el denominador común de la utilidad social. 1994 ha sido su año, el año de la solidaridad, el año en que la sociedad española, desencantada y descreída, se movilizó en ayuda de los pueblos más desdichados del mundo.